Hola, mi nombre es Sandra Rosa Martínez Aboites. Esta es la actividad 9, ejercicios de programación entera. Problema 1. Una panadería dispone de 4 hornos para cocer pan, capaces de hornear un máximo de 1500, 2000, 1800 y 1700 barras de pan al día. El coste diario por poner en funcionamiento cada uno de los hornos es de 80 euros, 100 euros, 85 euros y 90 euros respectivamente para cada horno. El coste de hornear una barra de pan es de 30, 25, 28 y 32 céntimos de euro respectivamente. Teniendo en cuenta las previsiones de venta para hoy, el panadero va a elaborar 3000 barras de pan. Plantea un modelo que permita determinar qué hornos deben utilizarse y cuántas barras de pan tienen que cocerse en cada uno de ellos si el objetivo del panadero es minimizar el coste total. Para moderar un problema de investigación operativa es necesario identificar los siguientes elementos: las variables de decisión del problema, la función objetivo optimizar y las restricciones. Todo ello forma parte del modelo matemático del problema. En programación Entel hay que tener en cuenta que existen distintos tipos de variables de decisión. Las variables de decisión pueden ser reales cuando representan cantidades divisibles, tales como volúmenes, pesos, tiempo, etc. Hay variables de decisión enteras que representan no divisibles, tales como personal, vehículos, objetos, etc. Por último, las variables de decisión binarias, que representan situaciones en las cuales los sistemas pueden estar en dos estados diferentes. Estas variables toman valores 0 o 1 y representan aquellas situaciones en las cuales un sistema puede estar encendido o apagado. Se responde a una pregunta con sí o no, un sistema que se usa o no se usa, etc. Antes de realizar el modelado, vamos a analizar los datos del problema. Se dispone de 4 hornos con distintas capacidades. Además, el encendido de cada horno conlleva unos determinados costes. Por ejemplo, si se usan los hornos 1, 3 y 4, esto conlleva unos costes de 80 euros para el primer horno, 85 euros para el tercero y 90 euros para el cuarto. No hay ningún coste por no utilizar el horno número 2. Una vez determinados qué hornos se van a utilizar, podemos distribuir entre ellos las barras que se deben hornear. No pueden asignarse barras a los hornos que no se hayan encendido. Estamos en disposición de definir las variables de decisión del problema. Estas variables deben determinar qué horno se utiliza y cuántas barras de pan se van a hornear en cada uno. Por ello, para cada horno vamos a utilizar dos variables. Por un lado, una variable entera que representa el número de barras horneadas en ese horno, y por otro, una variable binaria que represente si el horno se utiliza o no. Elegimos los siguientes valores para la variable binaria. El valor 1 representa que el horno se usa. El valor 0 representa que no se usa el horno. Es importante definir los valores de las variables binarias. El siguiente elemento en el modelado es la función objetivo. Se busca minimizar el costo global debido a la utilización de los hornos y el horneado de las barras de pan. Veamos la contribución. Por ejemplo, el horno 1, cada barra de pan horneada en este horno cuesta 30 céntimos, por tanto el coste total en euros del horneado en este horno es de 0.3 por X1, ya que X1 es el número de barras que se hornean en este horno. Por otro lado, tenemos un coste fijo asociado al uso de este horno.
El coste es de 80 euros si se usa el horno o de 0 euros si no se usa el horno. Tenemos una variable binaria que representa precisamente esto. La variable binaria vale 10, no se usa, y vale 0 si el horno no se usa. De esta manera podemos escribir las dos situaciones con una sola expresión de la siguiente manera. El coste fijo asociado al horno 1 es de 80 por 1. Procediendo de la misma manera con el resto de hornos, obtenemos finalmente la función objetivo del problema. Pasemos ahora a ver las restricciones del problema. Debe satisfacerse la demanda de 3000 barras de pan, por tanto, la suma de las variables x1, x2, x3 y x4 debe ser igual a 3000. Hay que tener en cuenta además la capacidad de los hornos, sabiendo que solo se puede conservar en aquellos hornos que se pongan en funcionamiento. Por ejemplo, en el horno 1 se pueden hornear 1500 barras si está encendido, pero no se puede hornear ninguna barra si está apagado. Dado que el hecho de que el horno esté encendido o apagado está reflejado en la variable binaria y1, y podemos escribir esta restricción como x1 menor o igual que 1500 por y1. Obsérvese que la parte derecha de esta restricción vale 1500 si y1 es igual a 1 y y vale 0, o si y1 es igual a 0. Esta restricción será combinada también con el hecho de que x1 tiene que ser una variable no negativa. Razonando de la misma manera, obtenemos las restricciones para el resto de los hornos. Por último, tenemos que poner la restricción de que las variables x1, x2, x3 y x4 sean no negativas. Con esto ya tenemos todos los elementos necesarios para formular el modelo matemático del problema que aparece en el cuaderno.